Diputada Ana Francis López Weiguen Patiño de Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, actriz, dramaturga y muy estimadísima Reina Chula. Muchas gracias, diputada, por estar con Muy nosotros. querido Ricardo, muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Encantada de estar contigo. Diputada, para empezar por el principio, ¿qué es la violencia vicaria y por qué se llama así? Empiezas muy bien porque justo la primera intención de esta reforma es nombrarla, nombrarla y que todo mundo la conozca justo para que la pueda identificar y en segunda instancia denunciarla y por supuesto eventualmente prevenirla. La violencia vicaria es una violencia por interpósita persona, es una violencia de género que se hace hacia las mujeres a través de sus hijos. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Em, Hay una pareja de señor, señora, tienen criaturas y con los años, digamos, un papá que no necesariamente se involucró mucho en la crianza, que más bien ocupó otro tipo de rol, la pareja se separa y en el momento en que se separa empieza un proceso como de dominio, de control, de no te paso la pensión, de no, o cada mes te chantajeo para pasarte la pensión, controlo quién te viene a ver, o estoy muy al pendiente de quién te viene a ver, si te relacionas con unas otras personas, etcétera. Y eventualmente te empiezo a amenazar con te voy a quitar a tus hijos, etcétera. Y un buen día paso por ellos para llevármelos al cine y bolas, no los regreso nunca más. Em, o en aras de buscar una mejor, entre comillas, un mejor acuerdo de divorcio para no pasar pensión alimenticia, mejor me quedo yo con los niños y que me los cuide mi mamá, que me los cuide mi tía, que me los cuide mi hermana, pero a ti no te voy a dar ni un centavo y te voy a dar donde más te duela. Esa es una frase que identifican mucho las madres de la violencia vicaria, las activistas de esta violencia que les dicen, te voy a dar por donde más te duele, que es justamente con los hijos. Bueno, esta violencia, que es por supuesto violentar a los hijos, porque es traerlos de aquí para allá y etcétera, con mucha presión, con mucha violencia psicológica, por supuesto que puede derivar en maltratos, a veces deriva en incluso matar a los hijos con tal de hacerle daño a la Oh, mujer, se le llama violencia vicaria. Son muchos más casos de los que pensamos, Ricardo. Es realmente un problema grave. Menciono toda esta sí. historia, digamos, o les cuento toda esta historia que podría parecer telenovela, porque seguramente mucha gente lo identifica a la hora que escucha la historia y porque son como los pasos previos, digamos. La violencia económica que se ejerce por medio de la pensión alimenticia es un paso previo a la violencia vicaria. Y la violencia vicaria es un paso previo también al feminicidio, por eso es importante tenerla bien ubicada. Ahora, en esta suerte de abanico negro de agresividad hacia las mujeres, que se expresa también de manera terrible, hasta en 12 o 14 feminicidios por día. ¿Tenemos una idea? ¿Hay algún estudio que nos hable de la frecuencia con que se ejerce esta violencia vicaria, además de los otros delitos graves que se cometen contra las mujeres en este país? Mira, primero un par de precisiones con respecto a los números y es importante las precisiones porque si de pronto no vemos cómo avanzan los números es muy desesperante muy agobiante. Tenemos en este momento, bajó un 10% el feminicidio a nivel nacional, es decir, bajamos de 11 a 10. No son cuentas alegres, ¿no? Por supuesto que no, pero el mirar que va bajando, pues nos parece importante observarlo porque justamente nos permite, nos permite elaborar estrategias mucho más claras. No tenemos números de la violencia vicaria justo porque no ha sido nombrada. Esa es una de las primeras cosas Ah, que a la hora que se nombra, pues entonces ya vas con el INEGI y le preguntas, ¿no? O ya vas justamente con las fiscalías, etcétera, y le dices, dame tus números de violencia familiar, de violencia de género, y o sea, en el tipo de violencia vicaria, ¿cómo estamos?
Digamos que una percepción que podemos tener en este momento tiene que ver con las denuncias de violencia familiar, pero te voy a dar un dato, por ejemplo, que es Sí, un número, es una cifra negra. Del 100% de casos de feminicidio, solamente el 30% tiene denuncias previas de violencia familiar. Y generalmente un antecedente de la violencia familiar es justamente, un antecedente del feminicidio es justamente la violencia familiar. Entonces eso quiere decir que hay un 70% que no necesariamente tiene denuncias previas, lo cual habla de una falta de denuncia, no de que no exista. Entonces ahí hay una serie de números que todavía nos falta en sí. relación a la violencia familiar. Ahora bien, en este caso estamos hablando de no una, sino de dos víctimas. Hablamos de las mujeres y de los hijos, las más de las veces Así es. víctimas ambos de la agresión, las más de las veces de parte de un padre irresponsable o resentido, o rencoroso, violento. Así es. Ahora, el asunto es que es importante mirarlo como una cosa sistémica, que las feministas hemos nombrado como patriarcado. Es decir, este padre violento, pues ahora sí que no llegó hasta allá solito, ni llegó hasta allá de trancazo, sino se fue dando la construcción de las cosas. Entonces, en principio, un señor que se divorcia, digamos, y que tiene establecido estos sistemas de control hacia su expareja, unos colaboradores o jefes o quien le pagan, que le ayudan a cobrar por fuera, que le ayudan a Ah, que cobre su hermano en vez de él, etcétera, pues, ¿no? Porque mendiga vieja, porque se va a quedar con tu dinero. Y ahí hay toda una colaboración, una familia que le ayuda, de cómo crees que esta desgraciada ya anda con otro y tú todavía le sigues pasando pensión alimenticia, como si tuviera que ver una cosa con la otra, pues, ¿no? Pues porque no olvidemos que la pensión alimenticia tiene que ver, en principio, digamos, tiene que ver con el cuidado de las criaturas. Entonces, etcétera, se van dando, se van sumando todas estas violencias muy enganchadas con los prejuicios, muy enganchadas con una construcción cultural. Y luego ya eso si le agregas, que es una especie como de técnica de los bufetes de abogados para conseguir un mejor divorcio, amenazas a la mujer con quitarle a sus hijos o se los quitas durante 6 meses. Y ya con eso la mujer te va a firmar el acta de divorcio que tú quieras, ¿me explico? Porque el dolor es tan grande, la crueldad es tan grande, y de esa manera consiguen mejores divorcios, mejores condiciones ajá. para el divorciado. A- Entonces es a- una suma de violencias que, bueno, Ahora, ¿cómo va esta vía legal para hacer justicia en estos casos de violencia vicaria? ¿De qué depende que podamos tener una ley, sobre todo para empezar en la Ciudad de México? Ojalá que se pueda replicar después una ley que sea justa, que sea digna para las mujeres y sus hijos. pues claro, lo primero que estamos haciendo es hacer una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que empezó en la Ciudad de México, esta ley, hace Sí, 15 años, y que la gran cosa de esta ley, pues es que es el reconocimiento público de que las mujeres no tenemos acceso a una vida libre de violencia, por eso necesitamos una ley específica. Entonces se coloca ahí el tipo de violencia de género como violencia vicaria y se define. Después seguirá en el próximo periodo legislativo, si todo sale bien, colocarla en el Código Penal y en el Código Civil Familiar. algo más que nos quieras puntualizar. ¿Qué podemos hacer todos como Pues nada, sociedad para impulsar que haya un trato justo, equilibrado, humano para las mujeres y sus hijos con esta ley? Ya sabes que este espacio siempre ha estado y seguirá estando abierto. Por ahora nos presiona un poco el tiempo, pero ¿qué le dirías a quienes claro. nos están viendo y escuchando, diputada? Pues en principio que observemos los antecedentes, que observemos las banderas rojas. Ahora está muy de moda y qué bueno observar la violencia en el noviazgo. Si te pide la contraseña de tu Facebook, si te anda celando, si te anda revisando el celular, ya sabemos que es violencia y digamos es uno de los primeros pasos que puede desembocar en violencia física o en cosas más graves. Bueno, el no pasar la pensión alimenticia es un antecedente grave de violencia.
Es importante verlo, es importante no ser cómplice, es importante no tomarlo como chiste y es importante no solaparlo. Eso sería como la primera cuestión que tenemos que estar muy pendiente todo el mundo. Diputada Ana Francis López Baiguen Patiño de Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México. Te aprecio mucho tu confianza en nuestros espacios y espero que pronto volvamos a hablar de esto. ¿Para cuándo crees que podamos tener ya una resolución o una siguiente faceta de este asunto? La aprobación de colocar la ley de acceso tiene que ser mañana y estaría aplicándose ya muy pronto en la Ciudad de México. Pero pienso que en febrero o marzo va a haber una discusión interesante para colocarla en el Código Penal. Así que pues ahí nos vemos en febrero o marzo para irles chismeando cómo va el asunto y para que nos Esto ayuden ya justamente a a conocerlo. nivel federal, nacional. No, a nivel local. Esto es a Ya. nivel local de la Ciudad de México. Pero yo creo que debiera replicarse a todo el país, ¿no? No, bueno, sin duda. Tiene que aprobarse por un lado a nivel federal y por otro lado en los congresos locales. Acuérdate que Sí, siempre hay muchas leyes que tienen que ser así, ¿no? sí. Entonces, esto es importante que también cada congreso lo armonice. Sí, todavía hay estados donde es más grave robarse unas vacas que violar a una mujer. Así Diputada, es. de nuevo gracias por tu Te confianza. agradezco, Ricardo. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, me dio mucho gusto saludarte, saber de ti y como siempre con mi admiración y mi respeto. Igualmente, Gracias, muchas gracias, gracias. diputada. Y gracias también a ustedes por su atención, su compañía. Lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre.